vamos a hablar de los 3 libros que leí el año pasado. Si ustedes recuerdan bien, incluso alguien me dijo que debería hacer un review de los libros que sugerí que lean el año pasado. A principios de año les di una lista de los libros que yo tenía planificado leer. No les di una lista de todos los libros que tenía en mi lista, pero sí les di algunas reseñas de varios de ellos. Disclaimer para todos, no leí todos los libros que me propuse. Para los que vieron en el video que hice el año pasado, el episodio que hice el año pasado respecto a este tema, yo les sugería, ¿no?, que tengan un hábito de lectura, que tengan una lista de libros. Yo generalmente este comentario realmente sí, yo le encuentro mucho de verdad. A mí personalmente cada me alegra mes, mucho pensar como que personas estamos hablando de 60 años al año, porque yo quiero dirigir mi vida. No leí todos los que me propuse, sinceramente ya tenía hace 24 mucho libros tiempo. en mi lista. Leí de los 24 solamente 12 y 2 de ellos los leí a medias, los estoy terminando ahora. Uno de ellos lo terminé ayer o anteayer y el otro lo estoy terminando ya esta semana. Pero bueno, o sea, tenía el plan de leer 24 libros el año pasado, leí, como les digo, 12, o sea, uno por mes básicamente. Y algunos de ellos, hubo uno que estaba tan aburrido, sinceramente, que no lo leí, o sea, no lo terminé. No les voy a decir cuál, tal vez a ustedes sí les gustaría, pero estaba muy, muy aburrido. Entonces dije, era una tortura para mí leer ese libro, era un libro de historia. Y no lo terminé. Y generalmente no hago eso porque no me gusta dejar libros a medias o cosas a medio hacer. Pero es que no lo aguantaba más, así que me estaba torturando, entonces lo dejé de leer. Todos los demás sí los leí, creo, a buen paso nomás, excepto estos 2 últimos que me tomaron unos cuantos meses. Estuve muy ocupada también, por eso es que no los puedo leer. Pero quería decirles eso, sí me parece muy bueno tener un hábito de lectura. Y tener una lista de libros que uno quiera leer y hacerlo, de hecho, tener, no sé, un tiempo cada día, unos 15 minutos bastan para leer un capítulo de algunos libros, si no son capítulos muy largos. Entonces sí me parece muy bueno, pero tampoco es para desanimarse si uno no llega a su objetivo. Yo sé que hay mucha gente que lee incluso mucho más, o sea, no sé, 4 libros por mes, o 2 libros por semana o lo que sea. Súper bien, es cosa de simplemente optimizar el tiempo que uno pasa en redes sociales lo puede pasar leyendo un libro. Así que bueno, ahora sí vamos con los 3 libros favoritos que yo tuve del año pasado. Sinceramente no he logrado poder ponerlos en orden, o sea, no sé qué orden poner a estos libros, o sea, por orden de más favorito a menos favorito. No, los 3 estaban muy buenos, así que les voy a dar una pequeña reseña de los 3 y por qué me gustaron tanto. El primero es The Madness of the Crowds de Douglas Murray. Lo leí en enero, hasta tengo registrado en qué fechas los leí. Lo leí en enero, fue hace bastante tiempo, así que no lo tengo súper fresco en mi mente, pero les voy a dar una reseña de todos modos. Es La locura de las multitudes, ese sería el título en español. Es de Douglas Murray, él es un autor y pensador británico. Yo lo conozco a él, bueno, no personalmente, pero conozco de él porque fue entrevistado por Albert Mohler. Muchos de ustedes saben que soy medio fan de Albert Mohler. Es un teólogo, pensador americano. Anteriormente ya había leído un libro de Douglas Murray que se llamaba La extraña muerte de Europa, muy bueno, ya lo había recomendado antes. Hice creo varias secciones en varios episodios acerca de este libro en específico y también lo he citado varias veces cuando hablo de la migración ilegal a Europa por parte de musulmanes. Y en este libro, The Madness of the Crowds, él habla específicamente acerca del adoctrinamiento de las masas y habla de cuáles son los métodos que utilizan, ya sean los gobiernos, ya sea el sistema educativo y demás, para adoctrinar a la mayor cantidad de gente posible por medio de propaganda o lo que sea. Y él divide su libro en 4 partes, que son, literalmente le llama así a sus capítulos, son gay, mujeres, raza y trans. Esos son los únicos 4 capítulos que tiene el libro y en cada uno de ellos describe cuáles son las ideologías que se están introduciendo por medio de este grupo de gente. Por ejemplo, en el caso de los gays es este tema de los LGBT, o sea, el adoctrinamiento LGBT, acerca del cual no están de acuerdo incluso algunas personas que son lesbianas, gays o lo que sea, que tengan una orientación sexual que corresponde o que entra dentro de los LGBT.
Hay un grupo de ellos que no están de acuerdo con la forma en la que se está adoctrinando en las escuelas y demás. Aún así no se excusa su pecado porque Dios es muy claro acerca de que este tema del homosexualismo en general es una abominación ante el Señor. Pero aún así él sí describe eso, que hay grupos que no están de acuerdo y se está adoctrinando demasiado dentro de las escuelas por medio de propaganda y demás. Después está el capítulo de mujeres, en el que se habla del feminismo, el aborto y esas cosas. Después tenemos el tema de la raza. Ya les había hablado yo anteriormente de la teoría racial crítica. Él también menciona esto en este capítulo, acerca de cómo se está como que haciendo tanto énfasis en la raza que estamos terminando siendo racistas. O sea, es como que quieren combatir el racismo con más racismo. Ese es el resumen del capítulo. Y por último habla de este tema de la ideología transgénero específicamente, y la hace separada de lo LGBT, porque el tema de la ideología transgénero se va mucho más allá filosóficamente que lo otro. En el caso de la ideología transgénero estamos hablando de que yo puedo decirte el día de hoy, yo me identifico como una papa y me tienes que tratar como una papa. O te puedo decir que me identifico como japonesa y me tienes que tratar como japonesa y puedo hacerme operaciones para parecer japonesa. Dentro de eso está jugando la ideología transgénero, es completamente incoherente. Espero que no me demoneticen o borren este video, los de YouTube o los de Facebook, pero es que es la realidad y va mucho, mucho más allá de las otras, los otros grupos homosexuales dentro de el lobby LGBT o LGB. Por lo menos en los otros casos se reconoce que un hombre es un hombre y que le atraen otros hombres, o que una mujer es una mujer pero que le atraen otras mujeres. Por lo menos se entiende que hay un hombre y una mujer, pero en el caso de la ideología transgénero básicamente nada existe. Nada es real, todo es una construcción social. Yo puedo decir el día de hoy que soy una niña o soy un niño y me tendrían que tratar como un niño. Yo puedo decir el día de hoy que yo me identifico como gato y me tienen que tratar como gato, y porque realmente soy un gato. Y eso es terrible. Está haciendo estragos en nuestra sociedad y en las generaciones más jóvenes. Así que de esas cosas habla este libro, The Madness of the Crowds, de Douglas Murray. Ya debe existir en español, lo deben poder encontrar ya traducido. Les recomiendo mucho leerlo. Este es uno de mis libros favoritos del año pasado. Ahora vámonos con el siguiente. Este de Douglas Murray lo tenía en Kindle. No se los puedo mostrar porque mi Kindle está, no sé por qué está trabada. Pero ahora sí vámonos con una copia impresa que sí tengo, que es este libro de aquí, The Culture Map, de Erin Meyer. Este libro no habla específicamente de política, ni nada de sociología, ni nada por el estilo. Este lo leí entre abril y mayo, lo tengo registrado aquí. Es de una experta en comercio internacional, y lo que hace ella en su libro es dar herramientas de comunicación a nivel intercultural e incluso intracultural. Pero lo que menciona ella es acerca de las diferencias que existen entre diferentes culturas en Asia, África, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Australia y demás. Y explica diferentes cosas, o sea, cosas bien pequeñas, detalles bien específicos acerca de cada cultura que hacen que la comunicación sea muy diferente, y cómo nosotros, en un mundo en el que a veces trabajamos con gente de diferentes lados, podemos entendernos entre nosotros y comunicarnos de forma más efectiva. Ahora, entre las herramientas que ella da, les voy a leer un poco de su índice porque refleja un poco cuáles son las herramientas que da a lo largo de todo su libro. Y lo que hace ella es dar algunas herramientas acerca de cómo comunicarse en relación a estas cosas, a cómo se provee retroalimentación negativa, lo que es muy diferente en cada cultura dependiendo de si la comunicación o la forma de dar feedback es directa, indirecta, agresiva o muy demasiado indirecta, digamos, como para no ofender en lo absoluto. Entonces esa es una de las cosas. Después en la otra es cómo se persuade, cuál es la forma de persuasión en diferentes culturas, cómo se ve el tema de la jerarquía, el poder y el liderazgo, quién toma las decisiones en las compañías donde se tiene una jerarquía, digamos, se tiene jefes, se tienen los trabajadores, se tienen, no sé, asistentes o lo que sea, quién es el que toma las decisiones y cómo lo hace. Después tenemos cómo se desarrolla el tema de la confianza en diferentes culturas,
cómo se puede expresar desacuerdo de forma productiva. No siempre va a ser igual. Como ustedes saben, por ejemplo, ejemplos bien extremos que da es el caso de Argentina y Japón. En Argentina, que la gente se dice nomás las cosas de forma súper directa, a veces con insultos y todo, lo que nosotros consideramos insultos, y lo dice nomás, y al jefe, y no hay problema, de forma súper directa. En Japón es algo sumamente irrespetuoso el presentar un desacuerdo con tu jefe, mucho más si es de forma pública. Entonces más te vale ni hacerlo, y si es que lo haces de forma personal, hacerlo de la forma más indirecta posible, porque si no corres el riesgo de que se te tome como una persona irrespetuosa. Y por último habla de cómo es este tema de la puntualidad en diferentes culturas, así que es algo muy interesante. Voy a ver si encuentro aquí rápidamente algunos de sus mapas, porque ella sí da algunos mapas donde se puede como que trazar cuál es la forma de comunicación de diferentes culturas, para ver cuál es el solapamiento con la cultura de uno mismo. Este es el mapita que estaba buscando, que espero que se vea pasablemente. Ese de ahí. Ahí tiene... es este lado. Tiene como que ¿cuántas son? Las 8 características diferentes del sistema de comunicación de diferentes culturas. Y ahí agarra un país y agarra el otro y más o menos va dibujando cuáles serían las diferencias entre cada uno, cuáles son los solapamientos que hay para tener una comunicación más efectiva. Así que yo lo veo muy interesante, no solamente en el tema de comunicación multicultural. Yo sí trabajo en un ambiente un poco diverso culturalmente, trabajo en una compañía de afuera. Tenemos gente trabajando con nosotros de África, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica, de Australia. Creo que no conocemos a nadie, pero nos movemos entre estos 4 continentes. Entonces sí me ha tocado bastante eso y ver las diferencias culturales. Pero lo que yo he visto de este libro es que incluso ayuda de forma personal a cómo uno tiene... ¿Cuáles son las tendencias de comunicación de uno mismo y de la familia y de, no sé, tu pareja o la familia de tu esposo o quien sea? Entonces, muy, muy interesante. Yo pienso que es algo que ayuda mucho de forma práctica. Ahora, vámonos al último libro favorito que tengo en esta lista, que es El alma de Rusia, de Helen Izvolsky. Este es un libro específicamente acerca de la historia de la iglesia, de la religión en Rusia. Ahora, algunos me preguntarán, ¿por qué de Rusia? ¿Por qué no leo más bien un libro de la historia de la religión en Bolivia? Simplemente por esto, muchachos, es porque este libro yo lo tenía en mi casa. Y aparte porque yo tengo 2 abuelos que coleccionaron muchos libros. Y entre ellos han habido, y hay en mi casa, muchos, decenas de libros de autores rusos. ¿Por qué habrán tenido tanta fascinación por los rusos, o por los autores rusos, o por libros de Europa, qué sé yo? No sé, pero estos son los que yo tenía en mi casa. Así que es por eso que yo decidí leer este. Los que han visto episodios antiguos donde hablo acerca de varios libros que estuve leyendo en los años pasados, yo les había comentado, cuando era yo niña tenía tantos libros disponibles en casa y tantos autores rusos y americanos que terminé leyendo muchos libros acerca de Rusia, novelas o libros históricos o novelizaciones, dramatizaciones de algunos eventos que tomaron lugar en Rusia, que le agarré el gusto, digamos. Entonces no es como que súper random, sino que crecí leyendo libros de este tipo porque habían libros en mi casa y era muy obsesionada con los libros. Entonces, bueno, uno de los libros que leí el año pasado, que lo terminé de hecho hace unos días, es este de aquí, El alma de Rusia, de Helen Izvolsky, y es muy interesante, por eso lo puse entre mis libros favoritos. Helen Izvolsky fue una mujer rusa que fue desterrada de Rusia y vivió en Japón, en Europa y en Estados Unidos. Finalmente, al final de su vida, se fue a vivir a los Estados Unidos y fue ahí y entre Europa también que escribió este libro de aquí, en el que habla de la historia de la religión en Rusia. En este habla de todo, incluyendo los zares, el aislamiento de Rusia hasta que entró en el poder Pedro el Grande, cómo se empezó a europeizar, si existe la palabra, Rusia en ese tiempo, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, más que todo siglo XIX y siglo XX.
Habla muchísimo acerca de estas cosas y de cuál fue la influencia de diferentes gobernantes, pensadores, escritores, políticos a nivel Rusia, y cómo hubo un gran intento por parte de varios en hacer que Rusia sea europeizada y que entre la religión de lleno a Rusia, pero aún así hubo hombres que estuvieron completamente en contra de que Rusia tenga siquiera cualquier similitud con el resto de Europa, y es por eso que hasta el día de hoy sigue siendo un país bastante aislado. Se sigue persiguiendo en cierto grado a los cristianos. No es que uno tiene la posibilidad de ejercer una religión de forma muy libre, incluso hasta el día de hoy. En muchos lados se prohíbe incluso el ingreso de Biblias. La Iglesia Ortodoxa de Rusia está muy relacionada con el gobierno, entonces es una cosa bien rara en el día de hoy. Menciona a varios personajes muy importantes en Rusia, como Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, también Pedro el Grande y otros zares. A la par de haber leído este libro, porque en realidad es un poco avanzado, no he llegado a entender todo al 100% a cabalidad, porque es como que la autora asume que tú ya conoces a varias de las personas de las que habla. Y bueno, pues yo no soy rusa, entonces si bien he leído bastantes novelas y un poco de historia de Rusia, tampoco es que conozco mucho de la historia. Entonces, sí, a la par de leer este libro estuve viendo varios documentales acerca de diferentes zares, cómo terminaron con el tema de los zares, cómo murió la última familia que estuvo en el poder en un sistema medio monárquico. Muy, muy interesante, eso me ayudó mucho más a entender esto de una forma más cabal. Lo que sí me pareció interesante al final del libro es que menciona cuál es el tipo de persecución que sufrieron los cristianos a nivel Rusia durante las 3 épocas de 1917 al 22, 29 al 30 y del 37 al 38. Hubo etapas de persecución muy fuertes por parte de los bolcheviques y los rusos se resistieron mucho, según la autora. Según lo que cuenta ella, los rusos se resistieron al marxismo, que es inherentemente ateo, y fueron terriblemente oprimidos. Muchos de ustedes probablemente conocen el tipo de persecución que se vivía ahí, cómo el marxismo terminó con millones de vidas en hambrunas como la de Holodomor, que ya había hablado en algún episodio anterior, y realmente terrible. Entonces lo que dice ella es que la gente sí se resistió a esta idea del marxismo, pero estaban siendo tan oprimidos desde arriba que no les quedó otra que sobrevivir en medio de esta situación. Igual he leído un poco acerca de los gulag, que eran tipo campos de concentración, básicamente campos de prisioneros que había, en los que han muerto, igual si no me equivoco, millones de personas. Entonces muy muy interesante, este también lo recomiendo mucho. Pienso que ayuda, por más que sea historia de un lugar muy ajeno, digamos, a nuestro país, por lo menos que pareciera serlo así. Creo que te ayuda a tener una visión un poco más panorámica de la historia, no solamente de allá, sino de cómo las cosas han estado tomando lugar en nuestro mismo país o en nuestra región, cómo Rusia ha llegado a tener tanto poder como el que tiene ahora. Entonces te pone un poco en contexto acerca de algunas cosas y me pareció muy, muy interesante. Y bueno, esos serían todos mis libros favoritos en esta sección del episodio. ¿Cuál ha sido tu libro favorito? Si es que eres una persona que le gusta leer, díganme en los comentarios si es que han tenido un libro que ha resaltado mucho de los que han leído el año pasado y tal vez consideren leerlo. Antes de salir de este video, si te sirvió este fragmento, por favor dale like a este video y suscríbete a este canal para que nunca te pierdas los episodios nuevos.